Buenas tardes a todos. Muchas gracias por tomarse el tiempo de estar en este espacio en el que pues, vamos a abordar un tema sumamente relevante para el momento en el que estamos atravesando en el país y pues en todo el mundo. Vamos a tratar de dar algunas recomendaciones y algunas opiniones, así como algunos elementos de juicio que nos puedan ayudar a llevar de una manera más sana las finanzas personales en estos tiempos de crisis, ¿no? Quiero agradecer a la universidad por permitirme este espacio con ustedes para brindar en la medida de lo posible ayuda o ciertos elementos de apoyo para eficientar los recursos en la medida que se pueda aprovechar los muchos o los pocos de los que dispongamos en estos tiempos, ¿no? Yo soy el licenciado en Contaduría Fernando Ojeda Yaguno, soy maestro en Dirección Financiera por la Universidad Marista de Mérida y trabajo en el despacho Servicios Financieros Ojeda Llanes y Asociados como consultor financiero y más que nada asesorando empresas y empresarios para la consecución de los objetivos financieros de los mismos. A su vez, soy parte del cuerpo docente de la universidad y pues quiero compartirles algo de lo mucho que existe en el mundo de las finanzas y en los temas en específico de finanzas personales. El tema de las finanzas personales debe ser abordado desde el punto de vista de la planificación financiera personal. Hay que entender que la seguridad financiera y la independencia financiera no depende de cuánto dinero tenemos ni de cuánto ganamos, sino de cómo podemos eficientar los recursos de los que disponemos, cómo aprovechar esos recursos para alcanzar las metas financieras y los objetivos que nos debemos de plantear. Hay que entender que al ser entes económicos, como cualquier persona, toda familia, toda empresa, todos en una población, tomamos decisiones financieras durante nuestras vidas. Así, las personas somos entes económicos individuales y hay que tener claro que los objetivos financieros están de la mano con cualquier objetivo personal. Es muy difícil separar un objetivo personal de la implicación financiera que ésta tiene en el mismo, ¿no? Por lo cual, los objetivos financieros deben de ser específicos, deben de ser medibles monetariamente, deben de ser realistas y deben de tener un horizonte temporal concreto. Cuando me refiero a objetivos específicos, pues yo puedo estar planeando diferentes cosas, ¿no? Puedo estar planeando comprar una vivienda, puedo estar planeando realizar una inversión, irme de viaje, puedo estar planeando en una familia, digamos, si yo soy el sustento económico de mi familia, el brindarle educación a mis hijos, el brindar en un futuro un sustento, una permanencia económica a los mismos y tenemos que ser específicos con esos objetivos. Por ejemplo, si yo quiero comprar una vivienda, tengo que ser específico con qué tipo de casa voy a comprar, en qué zona la voy a comprar y todas estas características específicas de la situación. Tienen que ser medibles monetariamente, qué valor va a tener esta vivienda, cuánto es lo que necesito juntar, cuánto es lo que planeo invertir y a su vez si lo voy a adquirir a través de dinero propio, si voy a utilizar un crédito, cuál va a ser la representación de ese crédito monetariamente para mí, para ese objetivo financiero. Tiene que ser realista. Más adelante vamos a ver temas de presupuestos personales en los cuales tenemos que ser realistas con lo que podemos, con los ingresos que percibimos y con nuestras posibilidades de ahorro que nos permite el gasto que realizamos de manera fija en nuestra vida cotidiana, ¿no? Tienen que ser temporales porque tengo que tener un horizonte de tiempo. No puedo pensar en una meta que no tenga un objetivo claro en cuanto al tiempo de realización. Dentro de las finanzas personales hay que entender el ingreso como la fuente básica para la toma de decisiones y para la consecución de los objetivos financieros. Definitivamente, si no tenemos un ingreso, no existen las posibilidades de ahorro ni de inversión, por lo cual es imposible generar riqueza. En estos momentos de crisis, hay muchos casos en los que la gente ve su ingreso mermado o perjudicado por las situaciones por las que está atravesando la economía en general, el cierre de empresas, la cancelación de ciertos permisos, la cerración en cuanto al comercio exterior, las importaciones, las exportaciones y básicamente cualquier servicio o producto que no es básico para el sustento de
de las personas o de la población se está viendo afectado económicamente por esto. Y a su vez los trabajadores y las personas que prestamos servicios a estas compañías nos vemos perjudicados en nuestro ingreso por esto. Hay que entender que los ingresos personales no solamente provienen de los sueldos, de las propinas, ni de las remuneraciones del trabajo directamente. Esos ingresos que no provienen de ello denotan una madurez y una independencia financiera por sí solos. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a aquella rentabilidad que podemos obtener por una inversión, aquellos dividendos que podemos obtener por haber invertido en empresas, aquellas rentas mensuales que obtenemos por haber invertido en inmuebles, entre otros similares. Otro de los conceptos importantes al momento de pensar en la planeación de las finanzas personales es el gasto. Tenemos que entender y priorizar los gastos en dos clasificaciones: los gastos necesarios y los gastos prescindibles. Más ahora que nunca tenemos que entender cuáles son los gastos necesarios para subsistir y cuáles son los gastos prescindibles, los que no necesitamos de manera urgente para poder llevar a cabo para garantizar nuestra calidad de vida, digamos, ¿no? Aunque parece algo muy sencillo, muchos de los problemas de las finanzas personales es la incapacidad de la gente para poder priorizar sus gastos. Dentro de los gastos necesarios existen también aquellos que son fijos y aquellos que son variables. Por ejemplo, como fijos podemos identificar la renta, la hipoteca, los seguros, el pago de otros créditos, y como gastos variables podríamos identificar la electricidad, el transporte, la ropa, y podemos identificar en este momento del tiempo, dentro de todos los problemas que existen en la economía, hay algunos beneficios, como que muchos de los gastos se han visto reducidos porque no estamos en la posibilidad de llevar una vida normal, una vida cotidiana a la que generalmente estaríamos acostumbrados, sobre todo en los gastos prescindibles. Pues no podemos salir a restaurantes, no podemos ir al cine, no podemos gastar en bienes de consumo de una manera normal. Hay que ver esas ventajas y poder sacar provecho de ellas también. Dentro de los gastos necesarios también, en muchas ocasiones el gasto de transporte se está viendo disminuido porque la circulación pues no se permite de una manera tan abierta como en otras ocasiones. Tenemos que quedarnos en casa, no podemos estar gastando en gasolina, no podemos estar gastando en transporte, en taxis, Ubers, etcétera, ¿no? En la mayoría de los casos me refiero, ¿no? Esto implica una posibilidad de ahorro superior y hay que tomar esa ventaja también, ¿no? Un elemento esencial para la planeación de las finanzas personales es un presupuesto financiero personal. No es más que la planificación de los gastos en un periodo determinado. Planificar hacia dónde puedo aplicar mi dinero en vez de preguntarme qué hice con él. En la mayoría de los casos, la gente tiene el problema de que al terminar un periodo se preguntan en qué gasté todo este dinero. Llegan y ven su estado de cuenta y dicen, ¿en dónde se fue todo esto? Cuando debería de ser al revés. Deberíamos de tener una planeación consciente de los gastos que estoy presupuestando, de los gastos que necesito para llevar a cabo mis actividades y de los gastos que yo planeo aplicar para otras actividades que tal vez son de esparcimiento, tal vez son de consumo, etcétera. El objetivo del presupuesto personal es eso, controlar la relación del ingreso con el gasto. Partiendo desde el principio que les comenté, no importa lo que ganes, no importa el dinero que tengas, siempre puedes hacer una sana planeación de tus finanzas. La estabilidad económica no depende de cuánto dinero tengo, depende de cómo eficiento mis recursos. Ahora, el ahorro presupuestado debe de fijarse con base en los objetivos financieros. El objetivo del presupuesto es ese: poder tener los elementos suficientes a la vista y a la mano de la comparación de mis ingresos con mis gastos para poder ahorrar más. Y ese ahorro debe fijarse conforme a los objetivos que platicábamos al principio, que deben de ser específicos, medibles, deben de tener un horizonte temporal y deben de estar apegados a la realidad. ¿De acuerdo? El ahorro como gasto fijo necesario. Dentro de la práctica regular, el ahorro consiste en tratar de no gastar todos los ingresos y ahorrar lo que sobra. Definitivamente eso no funciona, no es algo práctico, por lo cual se recomienda para hacer perdurar la cultura del ahorro, el apegarlos a tus objetivos financieros y tener una cantidad de tu ingreso destinada exclusivamente a tu ahorro. ¿A qué nos referimos con esto?
En lugar de ahorrar lo que nos queda después de gastar, vamos a tratar de gastar lo que nos queda después de ahorrar. Esa filosofía es la que tendríamos que estar aplicando para tener una sana planeación financiera. En este momento en específico, hay que tener muy en cuenta la necesidad de tener un fondo de emergencia. Estos existen con la intención de prevenir el uso de tarjetas de crédito, encareciendo los gastos fijos mensuales. El pago de la deuda se vuelve un gasto fijo. El utilizar la tarjeta de crédito nos obliga a ciertos compromisos de pago que se van incrementando cada vez que la utilizamos más. A lo que nos referimos con este fondo de emergencia es el poder ahorrar una cantidad destinada exclusivamente a cualquier contingencia en el futuro, en caso de no tener el seguro adecuado para esto, el poder no vernos afectados por esta situación con el aumento de los gastos fijos mensuales. El hecho de estar curándonos financieramente con las tarjetas de crédito para afrontar una emergencia produce una disminución a largo plazo y a corto plazo en mi ahorro debido a que se aumentan mis gastos mensuales. Y esto nos puede ver orillados a tener que tomar más créditos aún, tener que encarecer aún más mis gastos fijos con otras tarjetas para pagar mis deudas anteriores, o el tener que deshacernos de un activo que estamos utilizando como inversión. Se recomienda por los expertos una cantidad equivalente entre 3 y 6 meses del gasto mensual para aplicar en nuestro fondo de emergencia. Y se debe depositar en instrumentos de alta liquidez con el mínimo riesgo posible, sin la necesidad de enfatizar en la rentabilidad, porque la intención de ese fondo de emergencia es tenerlo disponible para cualquier emergencia. Vamos a tener en claro que en este momento del tiempo todos o la mayoría de las personas vemos mermadas nuestras capacidades financieras, por lo cual nos encontramos en una contingencia generalizada en las finanzas personales. Muy poca gente se exime de esta merma en su capacidad financiera, y eso nos lleva al siguiente tema. ¿Qué inversiones puedo realizar en estos tiempos de crisis? ¿En qué me debo de fijar al momento de invertir o al momento de ahorrar mi dinero? En toda inversión tengo que considerar los siguientes 4 puntos: el rendimiento, el riesgo, el horizonte temporal y la liquidez. En México actualmente el 61% de las personas utilizan métodos informales de ahorro. México es un país que se encuentra en una desinformación financiera muy grande, generalizada, sobre todo en el tema de finanzas personales, por lo cual es importante conocer la oferta de instrumentos de inversión que nos puedan permitir poder sobrellevar esta situación. En la actualidad, si ven en la presentación, hay 3 elementos que tienen un asterisco. Esos asteriscos se deben a la importancia que hay que darle a esos 3 elementos en particular en estos momentos de crisis. El rendimiento en este momento no es lo más importante para nuestras finanzas. En este momento la preservación de los recursos es lo más importante. Hay gente que no está recibiendo ingresos, hay gente que se encuentra con ingresos reducidos en relación a lo que percibía anteriormente. Hay gente que solamente tiene la liquidación que le dieron al momento de despedirla, y hay que preservar en la medida de lo posible con el menor riesgo aceptado esos recursos. Si hablamos del rendimiento, hay que tratar de entender primero el concepto de la inflación. Esas personas o toda esa gente en México que utiliza métodos informales de ahorro nos estamos refiriendo a guardar su dinero en efectivo abajo de su colchón, en una caja fuerte, en donde ustedes quieran, o en su caso acudir a tandas, mutualistas o cualquier otro método de ahorro que se refiera a dinero en efectivo o que no esté formalizado, digamos, ¿no? En ese caso, el riesgo de inflación deja de ser un riesgo y se vuelve una certeza. El dinero que no está generando más dinero está perdiendo valor. Pierde valor porque la inflación es un fenómeno económico normal o natural que se debe al alza generalizada de los productos. Lo que nosotros podemos comprar con 100 pesos hoy no es lo mismo que vamos a poder comprar con 100 pesos en un futuro. Por lo cual hay que fijarnos muy bien del rendimiento que podemos obtener sea superior a esa tasa de inflación. Actualmente, en las cuentas de ahorro de los bancos, no alcanzamos ni siquiera ese porcentaje de inflación. Es decir, estamos teniendo una pérdida en el poder adquisitivo de nuestro dinero a pesar de utilizar métodos formales de ahorro.
Sin embargo, obtenemos más que dejarlo bajo nuestro colchón o en una caja fuerte, fuera de que existe un riesgo natural por el hecho de ser efectivo, que es el riesgo de robo, ¿no? Hay que estar conscientes de esta situación. Existen muchas instituciones que nos pueden proveer de información veraz sobre qué cuentas de ahorro nos pueden dar un mayor rendimiento y comparar, a pesar de que tal vez no encontramos una que llegue a los niveles de inflación, tal vez podríamos buscar cuál es la que nos da un beneficio más cercano. Por ejemplo, la Conducef, que es la Comisión Nacional de la Defensa para los Usuarios de los Servicios Financieros, nos brinda muchos elementos de información en distintos temas. Específicamente en el tema de las inversiones, nos puede catalogar cuáles son las cuentas de débito, las cuentas de cheques o las cuentas bancarias en general que nos dan el mayor rendimiento. Es importante el culturizarnos en temas financieros y el poder acceder a esta información que la tenemos a la mano para cualquier momento, el conocer los instrumentos que estoy utilizando, el conocer mi cuenta bancaria, cuáles son los beneficios que me está brindando, entre otras cosas, ¿no? En este momento en particular necesitamos poner nuestro dinero, tratar de preservar el poder adquisitivo del mismo en la medida de lo posible y ponerlo en instrumentos de inversión de bajo riesgo, con un horizonte temporal en el corto plazo, es decir, que nos pueda dar rendimientos en el corto plazo y que tenga una liquidez inmediata. Con liquidez nos referimos a la capacidad de retornar a mí ese dinero, de convertirlo nuevamente en dinero líquido. Si hablamos de los instrumentos o de los elementos de ahorro más líquidos, obviamente el tener el dinero en efectivo es lo más líquido que existe, ¿no? El tenerlo a la mano. Y pues podríamos pensar en una operación de inversión cero líquida o totalmente condicionada a otra transacción, como el invertir en bienes raíces, ¿no? Si yo construyo una casa, pongo el dinero para construir una casa, primero tengo que construirla, luego tengo que venderla y hasta que la cobro puedo recuperar esa inversión. En este momento del tiempo, la seguridad del dinero tiene que estar condicionada más que nada a esos tres factores: el menor riesgo posible, un horizonte temporal en el corto plazo y una liquidez prácticamente inmediata. Las inversiones en cuentas de ahorro bancario, hay que conocer cómo estoy garantizando mi dinero, cómo estoy mitigando ese riesgo. Si yo tengo una cuenta bancaria o voy a aperturar una cuenta bancaria, tengo que conocer las garantías de que ese dinero está a salvo. En México existe un instituto que es el IPAB, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, que se encarga de garantizar las cuentas de los ahorradores. La garantiza con hasta 400,000 UDIs por persona, por institución bancaria. Ok, ¿qué son los UDIs? Los UDIs son las unidades de inversión. Es una unidad que lo que hace es agregar al valor del peso la inflación. Es decir, en 1995 el gobierno federal decidió, por las altas tasas, por la alta volatilidad de inflación en la economía, decidió apegar a esta unidad la inflación de manera gradual. ¿Qué quiere decir? El UDI al precio de hoy va a tener un valor X alrededor de 6 pesos. Digamos que la próxima semana se haga una siguiente publicación del valor de la UDI, va a tener considerado en el diferencial de esos precios la inflación que transcurrió en ese tiempo. De tal manera que la pérdida del poder adquisitivo ahí no se ve reflejada, ya tiene integrado ese componente de inflación. Ahora, hay que estar totalmente seguros de que las inversiones que estoy realizando, las cuentas que estoy abriendo y los depósitos que estoy generando están garantizados por ese instituto. Ese instituto nos garantiza, como les dije, 400,000 UDIs, que al día de hoy son aproximadamente un poquito más de 2,5 millones de pesos. Lo garantiza por institución bancaria, por persona. ¿Qué quiere decir? Si yo, Fernando Ojeda, tengo una cuenta en X banco de 2 millones de pesos y ese banco quiebra, está cubierta mi inversión de esos 2 millones de pesos. Me lo van a regresar íntegramente. Ahora, si yo tuviera 3 millones, me regresarían únicamente lo equivalente a 400,000 UDIs, 2,5 millones tal vez, ¿no? Alrededor de esta suma. Yo tendría que absorber la pérdida del diferencial. Sin embargo, es mejor estar garantizado por una cantidad que estar garantizado por nada. Ahora, si yo tuviera una cuenta en un banco y otra cuenta en otro banco y quiebran los dos, puedo recuperar hasta 400,000 UDIs por cada una de esas inversiones. Ok.
Regresando a lo que platicábamos anteriormente, necesitamos inversiones con un riesgo bajo, con una rentabilidad aceptable, que al menos en la medida de lo posible nos pueda brindar la tasa de inflación. En este momento del tiempo y que también, perdón, nos dé una liquidez prácticamente inmediata y los rendimientos sean en el corto plazo. Existe en México el instrumento más seguro a nivel nacional de inversión, son aquellos instrumentos que emite el gobierno federal, aquellos instrumentos de deuda que emite el gobierno federal. Particularmente en México, el más seguro son los CETES. Existe en este momento desde hace unos años, un intermediario financiero o una institución financiera que se llama CETES Directo, que nos permite invertir en estos valores. Y nos permite invertir sumas accesibles a la cartera de cada quien. Muchas veces pensamos, oye, pues yo no tengo tanto dinero, ¿qué es lo que voy a invertir realmente? Si prefiero tener mi dinero en mi cuenta bancaria que me deja el 1% anual, o tenerlo guardado abajo de mi colchón, en lugar de estar realizando inversiones y estarme arriesgando. Bueno, en este caso les estoy platicando, este es el instrumento más seguro y se puede acceder a él a través de esta plataforma. Se pueden invertir desde 100 pesos hasta 10 millones de pesos. Y les voy a compartir aquí en los comentarios en este momento el link de esta institución para que ustedes puedan acceder y puedan revisar los requisitos y las ofertas la oferta que tienen para los diferentes tipos de inversión y para cada uno de nosotros, ¿no? Si ustedes se ponen a analizar los requisitos, son sumamente sencillos. Cualquier persona puede acceder. Lo único que solicitan es ser mayor de edad, mayor de 18 años, ser residente en México y tener una cuenta bancaria como titular. Es lo único. En este momento del tiempo, esas son inversiones, un ejemplo de inversiones seguras que se pueden realizar para preservar el ahorro y los recursos. También existen instrumentos de inversión de alta liquidez, que normalmente lo manejan instituciones bancarias, instituciones de crédito, entre otras, ¿no? Y generalmente estos instrumentos requieren de una inversión un poco superior, pero nos permiten tener esa liquidez, esa disponibilidad del dinero y pueden ofrecer algunos rendimientos mayores en su caso que los CETES en particular. Sin embargo, a través de esta plataforma, el retiro de ese dinero, la liquidez es prácticamente inmediata. Te lo pueden reembolsar en el mismo día hábil. La creación de tu cuenta y la creación de el poder acceder a este instrumento se da en cuestión de horas, no se necesita gran tramitología y es algo sumamente recomendable para estos momentos que estamos pasando. También, como platicábamos en los objetivos financieros, hay que entender que existen riesgos a los que nos enfrentamos que nos pueden cambiar o nos pueden orillar a no llevar a cabo la consecución de esos objetivos, ¿no? Hay que buscar el mitigar en la medida de lo posible los riesgos a través de ciertas coberturas que podrían ayudarnos. Entre ellos está el seguro de vida, los planes de retiro, el plan de ahorro, sobre todo en planeaciones a largo plazo, ¿no? Si dentro de mis objetivos financieros está el de garantizar la educación de mis hijos en una institución educativa de calidad, el otro objetivo como poder garantizar la estabilidad económica de mi familia en un futuro en caso de faltar, sería importante el tener un seguro de vida y poder garantizar de esa manera que mis objetivos financieros se cumplan. A su vez, sabemos que la etapa económicamente activa de la gente no es de por vida, ¿no? Y la planeación para el retiro es otro elemento sumamente importante para ello. Y en otros casos, cuando tenemos planes concretos en nuestros objetivos financieros, nos podemos apoyar con planes de ahorro. Estos planes de ahorro nos van a permitir a personas con ciertas características o con cierto perfil de inversión, el formalizar estos instrumentos de ahorro, el no tener que estar ahorrando nada más porque sí, debajo de mi colchón, etcétera, ¿no? Nos van a permitir el formalizarlo y tener una estructura financiera en cuanto a mi presupuesto y a mi planeación financiera más estructurada. Para esto existen personas expertas que nos pueden brindar asesoría al respecto, como nuestros amigos de Activest. Ellos se dedican específicamente
a la planeación de los presupuestos personales, a los planes de retiro, a los planes de ahorro, y todo enfocado a la consecución de los objetivos financieros personales. Otro de los temas sumamente importantes en este momento, en esta etapa de crisis, es la administración del gasto y de la deuda. Son elementos que tenemos que tener claros en todo momento, y desde mi punto de vista personal les puedo ofrecer las siguientes acciones para proteger nuestras finanzas en estos temas. Conoce los costos de tus tarjetas de crédito. Esta institución que les platicaba, la Conducef, nos ofrece también, además de estas cuentas de inversión, ¿cuáles son las cuentas de inversión que nos pueden dejar mejores rendimientos? Nos ofrece información muy completa sobre nuestras tarjetas de crédito. Muchas veces nos ofrecen tarjetas de crédito y nada más las tomamos porque sí. Ni siquiera sabemos cuánto cuestan, ni siquiera sabemos la tasa de interés que vamos a pagar. No conocemos absolutamente nada de ellas. Ahora, las tarjetas de crédito se clasifican normalmente en las tarjetas clásicas, las tarjetas plata, las tarjetas oro y las tarjetas platino, siendo estas últimas las de mejores condiciones, ¿no? Sin embargo, si nosotros entramos a esta página, podemos buscar las similitudes y las diferencias entre estas tarjetas, y en muchos casos una tarjeta platino tiene condiciones desfavorables en comparación con una tarjeta clásica. Si nosotros estamos pensando en obtener una tarjeta de crédito, conozcan los servicios que le están ofreciendo, conozcan los costos. También en este momento compartir el link en los comentarios en donde van a acceder a esta información que les estoy comentando. Ok, se los he compartido en los comentarios en el live, y cuando tengan una oportunidad sería interesante que lo revisen, que busquen su tarjeta de crédito si es que son acreditados de alguna institución, que vean realmente cuál es el costo anual total, cuánto es lo que les está costando el mantener esa tarjeta de crédito, y pues puede ser un buen elemento de juicio para tomar decisiones en cuanto al endeudamiento en su futuro, y tal vez el buscar elementos para poder cambiar de instrumento crediticio con unas condiciones preferenciales, ya sea en la misma institución o con otra institución. Ahora, ¿qué pasa si tus ingresos se vieron afectados por esta cuestión, por el coronavirus específicamente? Contacta a tu acreedor y prestamista. No te quedes sin buscarlo, no te escondas. Al contrario, muy probablemente ellos se encuentran en la misma disposición que tú de llegar a un arreglo, de buscar algún método o alguna forma en la que se vean beneficiados los dos. Tanto las instituciones de crédito como los prestamistas particulares o cualquier empresa que está realizando actividades crediticias se encuentran en la misma contingencia que todos nosotros. También ellos ven mermado su ingreso y están buscando incentivos para tratar de obtener lo mayor posible en su recuperación. Definitivamente, si te ves afectado por esta situación, expresa tu situación, hácelo saber, y muy probablemente van a buscar la manera de ayudarte y que sea una ayuda mutua. Muchas instituciones financieras, instituciones bancarias se han pronunciado hacia esta solidaridad para tratar de que sus clientes se acerquen a ellos, expresen sus puntos y traten de llegar a un acuerdo. Si no realizamos estas actividades o no realizamos este acercamiento con las instituciones, muy probablemente el resultado final de no realizarlo va a tener un efecto mucho más perjudicial en nuestras finanzas que el hecho de haberlo hecho, de haberlo realizado con anterioridad, disculpen. Eviten compras de pánico. El hecho de estar comprando en grandes volúmenes produce desabasto, produce escasez. La escasez produce aumento de los precios. Y a su vez, el hecho de estar comprando en volúmenes innecesarios, cuando no se ha promulgado en ninguna noticia o en ninguna institución oficial ha dicho que los bienes de consumo o los bienes necesarios se van a ver afectados, ni que los súpers van a cerrar, ni las tiendas mayoristas van a cerrar. No hay la necesidad de hacerlo, solamente vamos a desestabilizar nuestro presupuesto de finanzas personales, aumentando nuestro gasto, muy probablemente cayendo en el uso de tarjetas de crédito para comprar esos grandes volúmenes y encareciendo a la larga nuestro gasto fijo y disminuyendo nuestra capacidad de ahorro.
Aprovechen también, no todo es negativo, hay que aprovechar también las bondades de la disminución de los gastos prescindibles. Como les platicaba al principio, en este momento nos vemos limitados no solamente porque querramos, simplemente porque es imposible realizar ciertos gastos a los que tal vez estábamos acostumbrados, esos gastos de consumo, esos gastos por salidas, por X o Y razón. Estamos viendo una disminución en esos gastos y eso nos da una posibilidad de ahorro. ¿Cómo podemos ahorrar? Vamos a enfocarnos en nuestros fondos de contingencia. Vamos a recordar que necesitamos tener ese colchón para poder salir adelante en caso de que nos enfrentemos a una contingencia, que como platicábamos, nos estamos viendo en una de ellas, ¿no? Las cosas en un futuro pueden mejorar o empeorar, eso dependerá de todos nosotros, ¿no? Sin embargo, hay que aprovechar las pocas o muchas bondades que esta situación nos pueda traer en lo personal para tratar de mitigar los tantos problemas que se avecinan. Concéntrense en pagar sus deudas existentes. Si están teniendo este aprovechamiento de la disminución de los gastos, salgan de deudas, aprovéchenlo. Entre los consejos que les podría dar se encuentran estos. Y pasando a lo siguiente, también hay que ver qué posibilidades tengo en cuanto a estas situaciones, ¿no? En cuanto al cierre de mi empresa, en cuanto a la merma en mi producción, en cuanto a mis posibilidades de obtener ingresos. Vimos todos que existen diferentes apoyos gubernamentales y pues ahorita les comparto algunos de ellos y pues espero que para más de uno pueda ser útil algo de esta información. Se promulgó un apoyo del seguro al desempleo. Se comenta en la actualidad que ese cupo ya está lleno. Sin embargo, hay información que dice que cada uno de los casos va a ser revisado de manera particular, por lo cual no es una pérdida de tiempo, se puede tomar el tiempo y la oportunidad de tratar de acceder a estos recursos, a pesar de que es probable de que no se obtengan. Puede ser que en un futuro se aperturen más. No nos cerremos a la posibilidad de que así sea. La extensión en el pago de servicios de agua potable, los incentivos fiscales. Hay incentivos fiscales para las personas que aún están laborando y que pues tienen que realizar los pagos de impuestos desde el 50 hasta el 100%. Me refiero al estado de Yucatán. Programa de asistencia a la población en vulnerabilidad y discapacidad. Este programa no entrega dinero en efectivo, sino es un apoyo en especie que pretende otorgar a 450,000 familias despensas y se pueden acceder hasta 4 despensas por familia. Existe un programa de apoyo a las mujeres. Este es un crédito que planea que hasta diciembre no se pague nada, ni de capital ni de intereses, y a partir del próximo año puedan empezar a pagar. Es un crédito para empresas productivas o para empresarias productivas que trabajen con, en su mayoría, una empresa conformada por mujeres. También existe el apoyo empresarial general. A diferencia del otro, pues la única diferencia es que no especifica que tiene que ser compuesto por mujeres. Existen descuentos del pago de luz eléctrica, programas de protección al empleo en el sector turístico. Específicamente va hacia las empresas que se dedican al turismo o que tienen alguna relación con esta rama, con la intención de preservar su plantilla operativa o su mano de obra, digamos. Si alguien aquí trabaja en una empresa o trabajaba en una empresa turística y existe la desinformación de parte de sus empleadores en cuanto a este programa de protección, puede ser interesante que ustedes les compartan la existencia del mismo y tal vez así puedan mantener su fuente de ingreso durante un tiempo un poquito más prolongado, ¿no? Y el programa de activación empresarial y artesanal, que va destinado más que nada a emprendedores y también, al igual que el de la mujer, planea que sea un crédito, ¿no? También, como les platicaba anteriormente, han estado en acuerdo la mayoría de los bancos del país lanzando iniciativas de apoyo para el diferimiento de los pagos correspondientes a los créditos vigentes. Básicamente a todos los tipos de crédito, desde créditos hipotecarios a créditos automotrices, créditos de consumo y tarjetas de crédito, ¿no? En la generalidad, plantean un diferimiento de los pagos entre 4 y 6 meses. Y las consideraciones que solicitan es que tu crédito esté al día,
que acredites una afectación directa por el COVID-19 a tu ingreso o a tus capacidades financieras, que aplica únicamente para créditos vigentes, es decir, créditos que ya existen, que están en vigencia actual. Y hay que considerar también que este es un apoyo discrecional. La institución financiera de la que se trate va a decidir si eres o no candidato a tomar o no este apoyo que están promulgando. Ahora, tal vez no sepas si es conveniente para ti. ¿Cómo podemos saber si es conveniente para mí? Necesitaríamos de las instituciones financieras que ellas respondan a los siguientes puntos. ¿Cuál va a ser el saldo insoluto después del plazo transcurrido? Es decir, ¿cuál va a ser el monto de mi deuda? ¿Qué va a pasar? ¿Voy a deber lo mismo? ¿Voy a deber más? ¿Esos pagos que no realicé? ¿Qué pasa con ellos? ¿Existirán variaciones en mis mensualidades? ¿Voy a tener que pagar cantidades mayores, cantidades menores, la misma cantidad? ¿Habrá variación en la tasa de interés? ¿Van a aumentar los intereses o disminuir? ¿Se van a quedar igual? ¿Van a haber intereses moratorios? Solicitar una carta por parte del banco en la cual estipule con claridad los términos de la reestructura, que conste por escrito a lo que se está teniendo cada una de las partes y cuál es el acuerdo al que llegaron. También, si se pueden realizar o no pagos anticipados de capital. Hay ocasiones en las cuales, como bien sabemos, la carga financiera de un préstamo viene derivada de los intereses. Los intereses vienen derivados del monto del capital. En la medida que podamos disminuir nuestra deuda de capital, el monto de los ingresos, de los intereses se va a ver disminuido también. En muchos casos existen créditos que no permiten el pago anticipado de capital. Hay que averiguar también si esta reestructura a mi crédito, sea cual sea, me va a imposibilitar de obtener ciertos beneficios, van a cambiar estos beneficios, a pesar de que el crédito que yo tenía tal vez no tenía penalización por pagos anticipados. Una disculpa, ya estamos de vuelta. Se prevé que en la economía en general continúen estas olas de desempleo. Todo esto se debe a que va a haber una escasez de productos no básicos debido a la ruptura parcial de la cadena de suministros. Nos encontramos en una situación
en la que vivimos en un mundo tan globalizado que el hecho de la restricción de las fronteras y bueno, la complicación en los trámites de entrada y de salida, de importación y exportación de productos, ve una complicación en el retornar velozmente a la normalidad en cuanto a la comercialización de esa clase de productos. Es probable que escaseen los productos no básicos de importación por lo mismo, debido a estos rezagos o a estas limitantes en la cadena de suministros. Y se esperaría un incremento de los precios en los productos de importación, debido a que el costo de enviarlos va a ser también mayor debido a estos problemas. El tiempo que van a pasar en tránsito va a implicar una inversión mayor para las empresas en cuanto al mantenimiento de sus inventarios en tránsito, y también el hecho de que el dólar está teniendo una apreciación conforme al peso implica un aumento generalizado en los precios de los bienes de importación. De todo esto, las recomendaciones que particularmente les puedo ofrecer dentro de las conclusiones de todo lo que hemos platicado durante este espacio: necesitamos prestar suma atención a la elaboración de un presupuesto personal. Hay que considerar el ahorro como algo esencial para llevar a cabo la consecución de nuestros objetivos financieros. Realizar inversiones de bajo riesgo con alta liquidez, como por ejemplo la que les platiqué de los CETES. Verificar las garantías de nuestras cuentas bancarias y, en caso de aperturar una, ver cuál de ellas nos va a ofrecer el mayor rendimiento y las garantías necesarias para, en caso de verme desprotegido ante esta situación, haya algún organismo garante que pueda interceder por mí. Garantizar la consecución de tus objetivos financieros en el largo plazo. ¿Cómo podemos garantizarlo? A través de los esquemas de mitigación de riesgo y de coberturas en cuanto a los seguros, los planes financieros de ahorro y los planes de pensión que les platiqué con anterioridad. Y apoyar de manera solidaria a la economía. También otro tema particular dentro de las finanzas personales: eviten en todo momento, bajo esta situación, el ser avales o coacreditados de alguien, porque implica un riesgo directo a nuestro patrimonio. Entre otros temas, hay que apoyar de manera solidaria a la economía, atendiendo las medidas de prevención oficiales, y tratar de que, como una sociedad solidaria, esto pase de la manera más rápida y con el menor daño posible. En la medida que nosotros nos podamos atener a estas medidas de prevención, vamos a poder pasar este trago amargo en la economía y los daños en las finanzas personales. Nos vamos a tomar ahora, les dejo aquí mi información de contacto para cualquier cosa que requieran o que necesiten. Un gusto para mí compartir este espacio con ustedes, y nos vamos a dar un tiempo para poder solucionar ciertas dudas o preguntas, inquietudes que puedan surgir de este tema. Muchísimas gracias por su tiempo y por estar aquí, por la atención que me prestaron, y bueno, pasemos a Muchas gracias, Christopher. Un saludo. Oscar, Eric, qué gusto que estén aquí. Héctor, gracias por participar, por tus comentarios. Cristina, muchas gracias. A tu pregunta, Daniel, los CETES pueden ser de 28, 72, 96 días, plazos menores a un año.
El rendimiento depende del plazo de los CETES. En este momento del tiempo, si tú planeas realizar una inversión a través de la página del link que te compartí o que les compartí anteriormente en los comentarios, ahí está la información de los rendimientos. Pueden ver los diferentes instrumentos de inversión que manejan. De hecho, no solamente tienen CETES, tienen algunos otros instrumentos. Tienen 4 instrumentos de deuda gubernamental, que si no me equivoco son los CETES, los bonos, los bondes, UDIBonos, y tienen 2 fondos de inversión también. Tú puedes escoger en cuál de esas opciones invertir y cada uno presenta un rendimiento diferente. El de los CETES, por ejemplo, a 28 días, tiene un rendimiento del 5.7% anual. El de 6 meses de 5.44% anual y de un año de 5.79% anual. Hola Juan Pablo, Rodrigo, qué gusto que estén por aquí, Regina. Arturo, respondiendo a tu pregunta, pues estas plataformas más que nada es, por lo que tengo entendido, el conectar 2 personas con necesidades de crédito para prestarse, bueno, uno como oferente de fondos y el otro como demandante de los mismos, y realizar una transacción económica entre ellos. Lo que me preocuparía en este caso es la garantía que podríamos tener al momento del respaldo de esas operaciones. Ese es el tema principal que hay que abordar en estos momentos de incertidumbre, las garantías y el riesgo que eso representa. Definitivamente hay instrumentos de inversión seguros, como, bueno, ninguna inversión es totalmente segura, pero con un riesgo relativamente bajo, como los que les platicaba, como el tema de los CETES, de los bondes, de los bonos, cualquier instrumento de inversión emitido por el gobierno federal. Pero bueno, si tu perfil de riesgo se apega a ese tipo de inversión, pues habría que averiguar cuál es el respaldo o las garantías que impone esa plataforma o que te permite a ti el garantizar tu inversión con ese pago. Fernando, platicando del tema de resguardar nuestro dinero en moneda extranjera, pues nos exponemos a la volatilidad cambiaria, ¿no? Eso va a depender de las previsiones en el futuro. Una buena idea que te podría dar sobre la previsión de los mercados de divisas son las cotizaciones en el mercado de futuro respecto al peso contra el dólar, y probablemente eso te dé un panorama un poquito más acertado del rendimiento que podrías obtener en ese caso, ¿no? Sin embargo, pues el hecho de mantenerlo en efectivo continúa siendo un tema, sobre todo en un riesgo mayor. Ahora, si lo vas a hacer a través de una institución bancaria o de un fondo de inversión en el cual tú puedas invertir en dólares y a su vez invertir en algún instrumento de renta fija o variable con esos dólares que cambiaste, probablemente tus rendimientos sean mayores y puedas mitigar un poquito el riesgo cambiario con la inversión que puedas realizar en renta fija o renta variable. Existen también acá en México instrumentos de inversión que te permiten realizar esa clase de movimientos. Definitivamente pues no son tan accesibles económicamente como el tema de CETES directo o alguna otra plataforma que nos permitan ahorrar desde montos mínimos o montos más bajos, pero existe la posibilidad de realizar esas transacciones y tratar de mitigar con renta fija específicamente el riesgo cambiario de invertir en moneda extranjera.
Pau, en CETES directo no hay penalización. Tú puedes retirar tu dinero en el momento que quieras. Carlos, muchas de las cuentas de inversión de los bancos precisamente invierten en instrumentos de deuda gubernamental. Habría que averiguar cuáles son los instrumentos en los que invierten los fondos en el banco que estás pensando invertir. Y pues definitivamente yo sí recomendaría invertir en CETES. Muchos de los problemas de tesorería en las empresas específicamente es el efectivo ocioso, el hecho de mantener dinero en las cuentas de bancos y no estar generando rendimientos en otras operaciones financieras que podrían generar. Si solamente lo tengo en mi cuenta de ahorro esperando a ser utilizado, estoy teniendo una pérdida por el desaprovechar elementos o instrumentos de inversión de alta liquidez, específicamente en temas de tesorería, instrumentos de alta liquidez que puedan ser convertibles de un día a otro, básicamente, en caso de tener necesidades de capital de trabajo para pagar. Y de ser así, pues estoy teniendo una disminución de la rentabilidad que podría tener y estoy aumentando mi costo por el hecho de tener o de que exista ese costo de oportunidad de no invertir ese dinero. Laura, sí, en la situación actual lo ideal sería realizar inversiones en el corto plazo o más bien inversiones que su rendimiento se refleje en el corto plazo y que tengan una disponibilidad de liquidez prácticamente inmediata, que en el momento que tú la requieras la puedas utilizar. Ricardo Durán, en cuanto a la compra de acciones en empresas, pues realmente yo particularmente, desde mi perspectiva personal, en este momento no estaría realizando actividades de inversión con la intención de especular. Trataría de preservar el dinero, trataría de, en la medida de lo posible, buscar la calma de esta incertidumbre, porque lo más peligroso para un mercado financiero en general es la incertidumbre económica generalizada, y ahorita estamos pasando por un proceso sin precedentes en la economía mundial, por lo cual no sabemos con qué seguridad las empresas van a poder seguir desempeñándose y cómo las bolsas y los mercados van a responder ante estas contingencias o ante este mismo riesgo que existe en el mercado. Neri, pues la pregunta que haces es si en el futuro una mayor cantidad de mexicanos van a invertir en métodos informales o menos van a invertir en métodos informales. Yo creo que es un tema cultural, es un tema de desinformación financiera. Muchas veces pues no existe el acceso, no existe la inclusión financiera, ni el interés de la gente por informarse en cuanto a estos temas. Desgraciadamente, yo creo que las cosas no van a cambiar mucho en cuanto a la percepción de la gente para actuar de una manera formal respecto a su dinero. Yo creo que actualmente la gente continúa a través de métodos informales de ahorro, y mientras no existe una campaña ágil de información y de culturización financiera, pues es probable que el cambio no sea notorio respecto a esta situación. Alejandro Vela, las acciones de las aerolíneas, me imagino que te refieres a las acciones cotizadas en bolsa de valores, ¿no? No sé si estás refiriendo a las acciones que están tomando de cancelar vuelos, pero si te refieres a las acciones de las aerolíneas respecto a las cotizaciones en bolsa de valores, pues, y si me estás preguntando respecto a invertir en ellas, pues realmente es un tema muy riesgoso, ¿no? Porque, bueno, en la teoría de los mercados de capitales se dice que compres cuando está bajo y aproveches épocas de crisis para hacerte de fortunas, ¿no? Sin embargo, nada garantiza que las aerolíneas en las que estás invirtiendo
vayan a recuperar sus operaciones ni si van a seguir laborando, ¿no? Específicamente en el tema de mercado de capitales, hablando de valores y de acciones, yo me mantendría un poquito distanciado de ello en lo personal, porque desde mi perfil de preferencia por el riesgo, Luis Alberto Cruz, pues realmente en este momento la compra de un bien pues está condicionada a la posición económica en la que te encuentres. Yo estoy hablando en la generalidad de las personas que nos encontramos pues en un ambiente de incertidumbre. Yo te aconsejaría en lo personal que si ese dinero que estás destinando para ese tipo de inversión puede ser utilizado o puede ser como parte de tu fondo para contingencia, te aconsejaría que esperaras un poco. Muy probablemente los precios o los costos de los bienes inmuebles se vean disminuidos en el futuro. Tal vez las oportunidades de compra que puedas alcanzar debido a esta misma contingencia en el corto o en el mediano plazo sean favorables para ti y podrían implicar un ahorro en este sentido. Has decidido que vas a realizar esa inversión. De acuerdo, pues con esto concluimos el espacio de este webinar. Muchas gracias por participar aquí, por tomarse el tiempo de estar en esta plática, por permitirme este espacio y, como les platiqué anteriormente, es labor de todos el tratar de buscar que esto pase sin el mayor daño posible, tratar de disminuir estos daños y tratar de hacer caso a las políticas de protección y de prevención para que la economía no se vea mermada ni afectada de una manera irreparable para todos nosotros y que en el corto plazo nos estemos viendo allá afuera desarrollando y desempeñando nuestras actividades económicas de una manera normal. Un saludo para todos, muchas gracias por estar aquí, por tomarse este espacio y este tiempo. Gracias a la universidad por invitarme a compartir con ustedes este tema. Pues me despido, cuídense mucho y espero que de salud estén de lo mejor posible y que puedan aprovechar lo más que se pueda de esta información.